Continuando con lo aprendido en las unidades 1 y 2 de la asignatura de Diseño y Planificación Curricular, ahora abarcaremos su unidad número 2, donde en su 2.1 analizamos las consideraciones legales en torno al currículo de educación obligatoria. La Constitución de la República de Ecuador en el 2008, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado. De igual manera, en su artículo 343, esta reconoce que el centro del proceso educativo es el sujeto que aprende, en este caso el niño, que acude a una institución educativa a que le imparta ciertos conocimientos que serán fundamentales para su vida. También esta nos dice que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con las diversidades geográficas, culturales y lingüísticas del país. De igual manera, esta fomentará el respeto de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Dentro de estas consideraciones legales, la Ley Orgánica de Educación Intercultural también se manifiesta, específicamente en su artículo 2, letra W. Esta nos reitera que garantizará el derecho a las personas a una educación de calidad y calidez, pertinentes, adecuadas, contextualizadas, articuladas en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles y modalidades, que incluyan obviamente evaluaciones permanentes. Asimismo, esta nos dice que garantizará la concepción del educando como el centro del proceso educativo, como una flexibilidad y propiedades de contenidos, de procesos y metodologías que se adapten a sus necesidades y realidades fundamentales. También esta promoverá ciertas condiciones adecuadas de respeto, tolerancia, efecto y generará un clima escolar propicio en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante recalcar que en este mismo contexto, el artículo 19 de la misma ley que establece que es un objetivo de las autoridades educativas nacionales es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, inicial, básica, bachillerato y modalidades, tanto presencial, semipresencial o a distancia. Por otro lado, es fundamental mencionar que el reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, en su artículo 9, manifiesta que es obligatorio que las instituciones cuenten con un currículo nacional en todas las instituciones educativas del país, independientemente de sus sustentamientos y sus modalidades, al igual que en su artículo 11 nos explica que el contenido del currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios que los estudiantes del sistema educativo nacional deben cumplir. Por último, en estas consideraciones legales, en su artículo 10 del mismo reglamento estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas, que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades en el territorio en las que éstas se operan. Al igual que las consideraciones legales, también analizamos las reformas curriculares procedentes. Bueno, se habla de reformas cuando se pretende realizar grandes cambios estructurales y organizacionales en el sistema educativo, en uno o más de sus niveles. También cuando se cambia el diseño curricular y los consecuentes planes de estudio. También cuando se pretende elevar la calidad general de la enseñanza en áreas para mejorar el rendimiento académico de los alumnos y disminuir obviamente el fracaso escolar. También cuando se quiere introducir cambios en el estilos pedagógicos de los docentes. Existen dos reformas curriculares de educación general básica y bachillerato general unificado, que sirven como punto de partidas a la actualización del currículo. La primera reforma del currículo es la de educación general básica, a la que nos referimos. Esta tuvo lugar en el año 1996. Esta propuesta proporcionaba ciertos lineamientos curriculares para el tratamiento de las propiedades transversales del currículo, como las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio.
Cabe destacar que esta no presentaba una claridad entre sus contenidos mínimos obligatorios, como aquellas destrezas que deberían desarrollarse en los alumnos. Además que esta carecía de criterios e indicadores de evaluación. Por este motivo que se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, que dio lugar a una nueva propuesta que entraría en vigor en el año 2009, mediante un acuerdo ministerial. En el caso del área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en el año 2012, mientras que la educación cultural y artística se mantendría el currículo de cultura estética que surgió en el año 1997. Para el desarrollo de este documento se partió de los principios de la pedagogía crítica, considerándose que el estudiante debía convertirse en el protagonista, en el protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como lo establece el artículo 343. Reconoce que el centro del proceso educativo es el sujeto que aprende. Con respecto al Bachillerato General Unificado, este entraría en vigor en el año 2011. Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una formación general acorde a su edad, y vino a sustituir al conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento por el nivel de educación, articulando esta oferta formativa con el currículo vigente de educación general básica y respondiendo a las mismas estructuras. Con respecto a 2.2, los referentes del ajuste curricular, los currículos de educación general básica y de bachillerato general unificado que se presentan a continuación plantea un ajuste a partir de la información proporcionada anteriormente por el país en la relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica que entraría en vigor en el año 2010, como se mencionaba anteriormente. Esta información fue clave para el desarrollo del proceso del ajuste curricular, donde se recabó a través de los monitoreos realizados en mayo en el 2011 a noviembre del 2012. Con este punto de partida, los docentes ecuatorianos de educación general básica y bachillerato general unificado y educación superior, además de consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico, esto que se refiere al estudio de las formas que se toman en toda la educabilidad del currículo para generar aprendizajes comprometidos con la construcción del conocimiento científico. Este rigor epistemológico y el curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular, la cantidad de prácticas exitosas del aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de los docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar en las áreas de las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística, educación física, de los niveles de educación fueron la base para este ajuste curricular. Bien, ahora abarcaremos un currículo organizado por áreas de conocimiento. El currículo está organizado por 8 áreas con sus respectivas asignaturas, donde los aprendizajes que se hagan en la misma llevan a alcanzar el perfil de salida del bachillerato ecuatoriano, tanto en educación general básica como en bachillerato general unificado. Tanto para el nivel de educación general básica como para el de bachillerato general unificado, los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las asignaturas de las siguientes áreas del conocimiento, que es lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y artística, interdisciplinar. Estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas, que son fundamentales en los estudiantes para que puedan culminar
este proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a las características del ajuste curricular, en el documento curricular cada área se estructura por subniveles organizando los aprendizajes en bloques curriculares que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que promuevan alcanzar desde el primer año de la educación general básica hasta el bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. En su 2.3, en esta unidad analizamos los siguientes elementos curriculares, como los objetivos generales del área, los objetivos de los subniveles, los objetivos del área por nivel, al igual que los contenidos básicos determinados en las destrezas con criterio de desempeño para cada área y su nivel, y organizadas en los bloques curriculares. Aquí también se plantean criterios e indicadores de evaluación por su nivel. En este marco se hacen también ajustes de las destrezas con criterios de desempeño de todas las asignaturas de las diferentes áreas del conocimiento, enfocándose en el reconocimiento de los aprendizajes básicos y de estos los básicos imprescindibles, al igual que los básicos deseables. Principio para el desarrollo del currículo. Como ya se ha dicho, el presente currículo se ha diseñado mediante destrezas con criterio de desempeño, que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en ellas, en situaciones concretas, aplicando operaciones mentales complejas con sustento en esquemas de conocimientos con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a situaciones y que a su vez puedan ser transferidas a acciones similares en el contexto diverso. De este modo se da sentido a los aprendizajes y se establecen las funciones para aprendizajes futuros y se brinda a los estudiantes la oportunidad de ser eficaz en las aplicaciones de los conocimientos adquiridos a actividades de su vida cotidiana. En este enfoque implica que los procesos de enseñanza-aprendizaje deban abordarse desde todas las áreas del conocimiento y por parte de las diversas instituciones, de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y aportaciones de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Las destrezas no se adquieren en un determinado momento, ni permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de la misma. Por esto, que para implementar este enfoque es preciso diseñar tareas motivadoras para los estudiantes que partan de situaciones polémicas reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de ellos. Esto que les favorezcan las capacidades de aprender por sí mismos y promuevan obviamente el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos en cualquier ámbito. Del mismo modo, es preciso potenciar el uso de la diversidad, fuentes de información y estudio presentes en la sociedad del conocimiento sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre las que se consideran la salud, la pobreza, el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la seguridad entre las personas y pueblos y naciones,
así como poner en valor la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollar de la humanidad, entre otros conjuntos de temas y problemas que tienen una consideración transversal en el currículo y cuyo tratamiento debe partir siempre desde de las consideraciones de sus efectos en el contexto más cercano. Como ustedes pueden observar aquí en los principios de desarrollo del currículo, nos dice que el actual currículo ha diseñado mediante destrezas con criterios de desempeños que el estudiante debe fortalecer esos conocimientos para así poder tener cierta capacidad de adaptar todo lo aprendido en su contexto, ya sea cultural o cualquier otro tipo de contexto. También que con esta finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a cualquier situación, que lo aprendido no simplemente se le quede para ellos, simplemente que lo que ellos aprenden deba adaptarse en cualquier contexto, deban aplicar lo aprendido en su vida diaria. En este enfoque implica que se deba abordar desde todas las áreas del conocimiento que conforman la comunidad educativa. Bien, ahora continuamos con las orientaciones metodológicas. Las orientaciones metodológicas se refieren al uso que se hace de los métodos, estrategias y estilos de enseñanza, que a su vez son las herramientas de las que disponen los docentes para construir el proceso de enseñanza-aprendizaje, también la evaluación. Los métodos deben estar en función de los objetivos y las características de las actividades. Las estrategias estarán relacionadas con las actividades. Los estilos a utilizar serán variados y dependerán de las actividades a desarrollar. Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que favorezcan el pensamiento racional, crítico, el trabajo individual, cooperativo del alumnado en las aulas, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. El aprendizaje mediante las orientaciones metodológicas, nos dice que el aprendizaje debe desarrollarse en una variedad de procesos cognitivos. Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en lo desarrollado en algunos de ellos. Es importante destacar el papel fundamental que juega la lectura en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Por ello, las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de las competencias lectoras. Asimismo, las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso de estas habilidades como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. En su 2.4 analizamos el refuerzo académico y la acción tutorial, donde nos dice que el refuerzo académico son aquellas estrategias planificadas para fortalecer la adquisición de aprendizajes esperados en la selección de unidad y grado respectivo, siempre y cuando éstas mejoren los resultados académicos. Entre estas, las estrategias que deben referirse al proyecto curricular de centro y a la planificación del aula y al plan escolar anual. En este refuerzo académico analizamos el artículo 208 del reglamento de la LOEI, que corresponde a las instituciones educativas a diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que puedan comprender el diseño general de este tipo de acción, que
quedar recogido en el proyecto educativo institucional. Cada año, cada año escolar los docentes, tutores concretan estos programas y actuaciones de contenidos en el proyecto educativo institucional. En función de su grupo de estudiantes, atendiendo para ellos a sus características específicas, así como a esas necesidades detectadas por aquellos estudiantes. Cabe destacar que los docentes debemos tomar en cuenta estrategias y metodologías que favorezcan la participación activa de los estudiantes y la construcción de su propio aprendizaje. Al igual que el refuerzo académico y la acción tutorial, analizamos la carga horaria. Bien, la carga horaria se refiere al tiempo que debemos permanecer en algún lugar determinado. Por ejemplo, en un trabajo, tener una carga horaria de 8 horas diarias en la semana sería una carga horaria de 48 horas semanales, calculando que trabajaríamos 5 días. La carga horaria es muy importante. Hace uso correcto de la misma garantizará el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al aprovechar las horas de clase, las horas para planificar y para utilizar en actividades extracurriculares, ayudará al maestro a diseñar estrategias y técnicas, métodos y planes, actividades para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos. Cuando el maestro aprovecha las horas de cada asignatura, a la vez se guía de la planificación, los temas serán muy impartidos en su tiempo, no solamente establecido, sino que en tiempos se aprovechará al máximo para determinar si es posible antes y a la vez repasar lo expuesto. Considero que el maestro debe aprovechar no solo las actividades curriculares, sino que las extracurriculares. Cada asignatura tiene una carga horaria semanal y mensual, parecida a algunas y diferentes a otras. Esa hora deben ser utilizadas fielmente, de lo contrario hará un abstracto no solo en el maestro, sino también en los alumnos. Bien, esta ha sido mi presentación con respecto a las unidades 1 y 2 de la asignatura de diseño y planificación curricular. Espero haya sido de su total agrado, y antes de finalizar con esta pequeña participación, quiero dar a conocer una frase que es con base a la educación de Nelson Mandela. Esta frase reitera y nos dice así: que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Sabemos que hoy en día podemos comparar la educación, la educación actual con la educación de antes. Sabemos también que la educación nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea y en el que vivimos, y cómo ocurre en nuestro alrededor, cómo va evolucionando, cómo ha sido sus inicios desde múltiples perspectivas, y no solo desde cómo nos han contado, tal vez nuestros padres, abuelos, tíos, entre otros familiares, ya que es esta la educación, es aquella que nos interconecta y nos iguala como especie. Es importante mencionar también que esta nos brinda un puente hacia la ciencia y a la tecnología, entre otras y muchas disciplinas. También que nos permite y nos ayuda a entender cuáles han sido los grandes avances de la humanidad, y por qué no, cómo hemos evolucionado y cómo somos y quiénes somos ahora. Sin ir más lejos, la actual situación que estamos viviendo hoy en día en el planeta nos demuestra hasta qué punto es importante mantener unos pilares fuertes de la ciencia y la tecnología médica.